Hoy vamos a hacer Parashat Toledot. Me falta todavía grabar Parashat Hayé Sará. Si Dios quiere, esta noche voy a grabar Parashat Hayé Sará. Le quiero dar las gracias por acompañarnos. Tenemos muchas personas en línea, algunos aquí en persona, y estamos transmitiendo esta semana de adentro de la sinagoga, del Bet Midrash, de la sinagoga de Lincoln Park, y aquí en Yonkers. Y le damos la bienvenida y gracias por siempre acompañarnos y siempre participar en nuestras clases. Les recuerdo también que nosotros estamos grabando una serie que tiene que ver con los Haftarot. Los Haftarot son las secciones proféticas que se leen después de la lectura de la Torá, cada Shabbat, en la sinagoga y en fiestas se leen la Haftará. La Haftará fue creada durante las persecuciones de Antiochus. Ese es el rey que toma parte del rey griego basado en Siria, Antiochus Epifanes el cuarto, que promulgó una serie de leyes contra el judaísmo, contra los judíos. Una de esas leyes que promulgó prohibía el estudio de la Torá, pero permitía lo que él llamaba la mitología judía. Esa mitología judía incluía los profetas, que no era de los 5 libros de Moisés. Entonces los rabinos crearon unas secciones de los profetas que están relacionados a la parashá. Eso se llama la Haftará. Entonces cuando uno está en la sinagoga, no se reconocer que se lee del pergamino, o sea, de la Torá, se guarda la Torá, y luego se abre de un libro o de un pergamino, se puede leer también las secciones proféticas que tienen algo que ver con la sección que se leyó de la Torá. La razón que hicieron eso era para promover el estudio de Torá y mantenerse dentro de la ley para no añadirle a la persecución. Entonces estamos grabando ahora una serie de shiurim, clases sobre la Haftará, y los invitamos a que vayan a nuestro canal de YouTube, que esas clases están subiendo poco a poco. También les recuerdo que nuestra clase, estamos grabando en el recording del... ¿sí? Que esta clase, cuando nosotros estudiamos la parashá, estamos estudiándolo en forma de drashá. En forma de drashá es el estilo de sermón al estilo español y portugués. Eso es un estilo muy específico que no involucra el midrash, y especialmente si involucra un midrash, no quiere decir que nosotros tomamos literalmente un midrash. Midrash son una serie de historias basadas en la Torá, por tradición rabínica, en su mayoría escrita entre el año 750 al año 900 de la era común. En ese periodo de tiempo, el rabinato quería llevar más allá el mensaje de la parashá, y empezaron a coger palabras y algunas historias que se pasaban como parábolas o también como ideas que ocurrieron dentro de la vida de nuestros patriarcas y matriarcas, y empezaron a aplicarlo a la vida diaria de ese periodo de tiempo. Entonces nosotros no tomamos el midrash literalmente, seguimos la onda del Rambam, de Maimónides y de otros sabios Jamim de España, de Sefarad, entendiendo que la mayoría de ellos son parábolas, ejemplos, formas de aprender la parashá en una forma más profunda, pero no se toman literalmente. Entonces, nosotros estudiamos esta parashá en una forma del sermón, del estilo de sermón de España y Portugal. Uno de los más grandes grabado, escrito en ese periodo, es Bajia Ben Asher, que sale en el libro Kada Kemach. Allí se coleccionó una serie de sermones y él las puso en orden alfabética. Esa orden alfabética permite diferentes temas que corren por medio de la parashá. ¿Ya? También
nosotros entendemos que el estilo sefaradita viene de origen de los sabios de Babel. ¿Qué ocurrió? Que cuando los más grandes sabios de Israel fueron expulsados, llegaron a Babel, Babilonia, que es hoy en día la área de Irak. Allí se desarrolló el Talmud Babli y muchas diferentes escrituras de los rabinos. Se pasó por etapas de desarrollo de los grandes sabios hasta que entonces eso fue por el norte de África, pasando por el norte de África, primero a Egipto, cruzando por todo el norte de África, cruzando por Gibraltar, entrando a España, y allí en España se desarrolló una sabiduría muy grande, basada en las enseñanzas de Babel y también las contribuciones de los rabinos españoles. ¿Ya? Entonces, podemos decir que por lo menos por 1000 años, dentro de España, se fue desarrollando la más alta sabiduría del judaísmo, las más elaboradas yeshivot y pensamientos, y los más grandes hajamim se desarrollaron allí en Sefarad, en la península ibérica. ¿Ya? Entonces nosotros no tenemos ninguna razón tenemos buena razón para tener complejos de superioridad, no de inferioridad. Bueno, entonces nosotros vamos a estudiar Parashat Toldot y voy a entrar a algunas de las ideas que quiero compartir sobre la Parashá, algunos de los detalles, voy a dar un resumen sobre la Parashá y entonces algunas de esas ideas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué dice la gente? Saludando. Saludando, ok. Quiere decir, saludos a todos. Gracias por acompañarnos. Veo que estamos acompañados desde España. Estamos acompañados de todas partes de Latinoamérica. Gracias a Dios. Eso es para nosotros una gran bendición. Nosotros queremos promover el proyecto del retorno de toda la casa de Sefarad. Nosotros queremos restablecer que los Anusim puedan retornar, que seamos reconocidos por lo que nosotros somos, retornando al judaísmo, que hagamos un pacto con el camino de nuestros padres y que todo adelante. Eso es una contribución no para los Anusim, no solamente para los Anusim, pero una contribución para todo Israel. Porque nosotros, el elemento que falta aquí, somos nosotros. Entonces, si Dios quiere, este proyecto que entre a las casas y entre a los caminos de los Anusim y que retornemos completamente al camino del judaísmo y específicamente al camino del judaísmo de los Benei Sefaradim, de los hijos de Sefarad que han sido expulsos después del Gerush, retornando completamente a la casa de Sefarad. Es la sección del capítulo 25 de Génesis al 19, 25 de Génesis, versículo 19, al capítulo 28, versículo 6 de Génesis. Esa sección se llama Toledot por el principio de la Parashá. Como he explicado anteriormente, todas las Parashot se llaman por su nombre, simplemente de las primeras palabras que se presentan en esa sección. ¿Por qué eso es importante el detalle? Porque verdaderamente la Torah no está dividida, basada en los Parashot que nosotros leemos de cada semana. Lo que ocurrió fue que hubieron dos diferentes formas de dividir las secciones de la lectura de la Torah, una más antigua, otra más reciente. Todas están muy antiguas de todas maneras, pero la primera fue dividir la Parashá para que cada 3 años se termine de leer la Parashá. Entonces, en esos 3 años se dividía la Torá en diferentes secciones y de esa manera los 5 libros de Moisés se terminaban en 3 años. Segunda división era para dividir la Parashá, que cada semana se lea y en un año entero se termina de leer la Torá, los 5 libros de Moisés. Enseguida se termina, se vuelve a comenzar como expliqué la semana pasada. Entonces, se dividieron y interesantemente, no todas las secciones de las lecturas tienen 7 aliyot, tienen 7 personas que se llaman a la Torá.
no todas las secciones equivale en el número de versículos. No es matemático. Lo que ocurrió fue que el rabinato, cuando estaban dividiendo las diferentes secciones, buscaron temas en general de la parashá, y en cada uno de los aliyot, cuando se llamaba la persona Torah, se terminaba siempre, aunque a veces tenía que extender un poquito la lectura, el mínimo son 3 versículos, y entonces se le va extendiendo hasta que llegue y termine en una buena noticia. Nunca termina en el mal. Entonces, a veces son un poquito más largos, a veces son un poquito más cortos, diferentes secciones hablando de diferentes temas. Entonces, esta Parashat Toldot, empieza con la palabra El Toldot, Yitzhak ben Abraham. Esta es las generaciones de Isaac, lo que engendró la vida de Isaac, hijo de Abraham. Y entonces vuelve a repetir, Abraham engendró a Isaac. De ahí, enseguida, es el principio de la Parashat. Por cierto, hay una leyenda que la ciudad de Toledo fue fundada durante esta parashá. Y por eso se llama Toledo, que de verdad era Toledo. ¿Ya? Entonces, o que era dedicado a las generaciones que iban a vivir en España. Muchas diferencias, pero interesante la relación entre la palabra Toledo y la palabra Toledo. ¿Ya? Bueno, enseguida que se oye esta repetición dentro de la parasha, donde dice, esta es las generaciones de Isaac, que era hijo de Abraham, y entonces nos vuelve a decir, y Abraham engendró a Isaac. Enseguida los rabinos empiezan a preguntar, ¿por qué la Torá tiene esa repetición ahí? Si ya sabemos que Isaac era hijo de Abraham, no tiene que decir que Abraham era el padre de Isaac. De ahí se aprenden muchas ideas, hay múltiples comentaristas que hablan sobre este tema. Uno de los más importantes es el comentario de Rashi. Rashi era uno de los más reconocidos comentaristas hoy en día de Francia, y él opina y presenta en sus notas, presenta ahí que hay un midrash que dice que cuando Abraham tuvo el hijo Isaac, ya era un hombre mayor y se regó en todo su ministerio. Se sabía, Abraham tenía un ministerio grandísimo, promoviendo el monoteísmo por toda la región de Israel. Sabemos muy bien que todo el mundo reconocía que era un hombre muy poderoso, tenía mucho dinero y también tenía ese ministerio promoviendo esa creencia en un solo Dios. Entonces la gente, para destruirle el ministerio, y sabiendo que él era un líder, lo que hicieron fue que empezaron a regar que verdaderamente Abraham no era el padre de Isaac, y que había entrado Sará a la tierra a donde Abimelech era el rey, y que había tenido relaciones ilícitas, la esposa de él, con el rey de ese área, y que él era el padre y que Abraham no era el padre. Entonces de ahí hay un midrash que Rashi pone, y ese midrash dice que Dios hizo un milagro para que el hijo Yitzhak sea un clon, sea exactamente la misma apariencia que Abraham. ¿Se tiene la idea? Sí. Para que todo el mundo, cuando veía a Yitzhak, no quedaba ninguna duda que era el hijo de Abraham. Entonces de ahí Rashi está comentando sobre esta idea de que un midrash dice que Dios hizo este milagro para ayudar a Abraham para que no quede de esa manera. Pero el tema es un tema súper interesante, porque entonces vemos aquí que el público estaba respondiendo y hablando, tratando de encontrar algún fallo dentro de la vida de Abraham. Y fíjense que quiero mencionar aquí que eso es uno de los males, una de las dificultades de ser un líder. Los líderes
enseguida que una persona empieza verdaderamente a bregar con el liderazgo, enseguida la gente empieza a tratar de buscarle, y especialmente si tiene éxito. Si no sirve para nada, nadie le molesta. Pero si tiene éxito, entonces enseguida la gente empieza a tratar de encontrar algo para poder calumniarlo o encontrar algún fallo. Entonces, eso es exactamente lo que pasó con Abraham. Y podemos presentar aquí que una de las pruebas, porque Abraham pasó por 10 pruebas en su ministerio, en su desarrollo, una de las pruebas podía ser el nacimiento de Isaac, aunque fue un gran milagro, una gran bendición. A veces esa gran bendición trae con él una prueba. Y esa prueba es, de pronto, estos viejos tienen un hijo. ¿Es de verdad o no es de verdad? Kadosh Baruj Hu lo ayudó creando esta similitud. Otra forma de presentar esta similitud es usando la onda de los Mekubalim, de los cabalistas. Déjame decirlo porque es importante, porque está relacionado a este verso. Se presenta que Abraham y Isaac, cada uno de ellos, cada uno de los patriarcas representa una idea diferente, una idea divina diferente. Hoy vamos a ver también que cada uno de ellos representa otro de las oraciones que hacemos todos los días. Pero adicionalmente, desde el punto de vista de los Mekubalim, cada uno de los patriarcas y matriarcas representa un atributo divino que ellos, por medio de su vida, sirven como un ejemplo. Eso se llaman Paretzufim. Cada uno de ellos representa esa energía. Entonces sabemos que Abraham representa Gesed, representa un amor para toda la humanidad, a donde él constantemente estaba tratando de hacerle el bien a los demás, invitándolos a la casa, dándoles de comer, tratando de bendecirlos de alguna forma. Abraham siempre estaba tratando de añadirle algo. Y Isaac se pasa la vida en una orden de disciplina. No se va de la tierra de Israel, todo lo que hace tiene cierta orden. Entonces los Mekubalim dicen, qué interesante, que el hombre que representa el amor, escuchen bien la idea, el hombre que representa el amor divino, el Gesed, la gracia, la misericordia, es una réplica exacta, o la ley es una réplica exacta, y se parecen perfectamente. Entonces, de ahí los Mekubalim explican que verdaderamente lo que está pasando aquí es que cada uno de ellos tiene un simbolismo, pero se tiene que reconocer que son el mismo. Entonces, cuando alguien nos presenta la idea que uno es salvo por la gracia y no por la ley, verdaderamente le podemos responder, Abraham engendró a Isaac. El amor creó la ley. Y la ley es exactamente una réplica del amor. Entonces, desde el punto de vista del judaísmo, el amor divino se expresó tan perfectamente que engendró a la ley. ¿Entienden la idea? ¿Ya? Es sumamente importante entender que la manera de llegar a un pacto de amor con Dios es por medio de su ley. Y cuando uno entra al pacto de la ley, se profundiza el amor. Y se van profundizando uno a otro. Uno es el padre y el otro es el hijo y son iguales. Es una continuación de ellos. Ahí hay un detalle aquí sobre Teshuvah, el arrepentimiento, la energía del arrepentimiento. En uno de esos es
la idea de que a veces las personas se arrepientan por medio del miedo. Tienen miedo de que Dios lo va a castigar. Específicamente de que cuando hacen un mal, que Dios le da un castigo. Entonces, antes de que Dios le dé un castigo, se dan cuenta, si yo sigo en este camino del mal, Dios me va a castigar. Entonces se arrepientan por miedo de que el peso de la ley le va a caer. Y hay otras personas que se arrepienten no por el miedo de la ley, sino porque se piensan a pensar, ¿cómo yo le voy a hacer esto a Dios, mi Padre, que me ama tanto? ¿Cómo yo voy a hacer este mal? Entonces se arrepienten por medio de la ley, del amor. Entonces la pregunta es, ¿cuál es mejor? Es mejor arrepentirse por el miedo de la ley o es mejor arrepentirse por el amor que uno siente por la divinidad? Y la respuesta es, normalmente nosotros decimos, bueno, sería mejor que te arrepientes por el amor. Pero verdaderamente no importa. Porque si te arrepientes por el miedo de la ley, al fin vas a caer y andas en el camino de la ley, al fin vas a caer en el amor. Y el miedo de la ley, verdaderamente una persona que tiene miedo de violar la ley, es una persona que ama mucho a Dios. Porque el miedo que le tiene a Dios es perder el pacto personal, Hasbe Shalom, perder el pacto personal que él tiene con ese Dios. Entonces, el amor causa que uno esté comprometido a no violar. ¿Tiene la idea? Entonces, en este caso, desde el punto de vista de los Mekubalim, esta repetición de que si Yitzhak era hijo de Abraham y Abraham era el padre de Yitzhak, verdaderamente es un idioma simbólico relacionando el pacto amoroso con Dios y el pacto de la ley con Dios, que son iguales y que son gemelos, que son exactamente lo mismo. ¿Ya? Entonces Abraham engendró a Isaac. Otra forma de entender ese versículo del parashá. ¿Ya? Entonces, uno más, y eso es, nosotros decimos, cuando hacemos la amidad, por ejemplo, cuando hacemos la oración de la amidad, decimos, Elohei Abraham, Elohei Isaac, Elohei Jacob, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. En la parashá de esta semana vemos enseguida que Eliezer da una oración, le da gracias a Dios, al Dios de Abraham. ¿Ya? Entonces ya sabemos que eso es una forma de acercarse también a la presencia divina, conociendo que Dios tiene un pacto muy cercano a Abraham. Queremos acercarnos de esa manera. Entonces, simbólicamente, no estamos diciendo que es otro Dios. Lo que estamos diciendo es, me gustaría acercarme, al igual que nuestros patriarcas se acercaron a Él, yo también me voy a acercar a Él. No quiere decir que estamos usando un intermediario, no, Hasbe Shalom, no se crean. No estamos diciendo que queremos que Abraham sea un intermediario entre nosotros y Dios. Por esa razón, muchos separadim, cuando se repite la amidad en voz alta, y los ashkenazim no lo dicen, no lo vas a oír aquí. Pero muchos sefaradim, especialmente los sefaradim del occidente, dicen alaba shalom. Cuando mencionan a Abraham, alaba shalom, que en paz descanse. Y Yitzhak, que en paz descanse. Jacob, que en paz descanse. ¿Por qué dicen eso? Para que no se crea que estamos de alguna forma llamándolos o pidiéndoles que ellos sirvan como intermediarios. Nosotros nunca usamos un intermediario. Pero ese no es el punto. El punto es que hay dos formas de ser hijo de Abraham. Una forma sería que una persona, podemos decirlo de la parashá de esta semana, que una persona es hijo de Abraham porque Abraham lo engendró. Literalmente es de la línea de Abraham. Entonces hay judíos en este mundo que son judíos porque nacieron siendo judíos. ¿Por qué? Porque vienen de la semilla de la línea de los patriarcas y nacen siendo judíos. Esos son hijos de Abraham. Y entonces hay otra forma de ser hijo de Abraham
Y eso es modelarse en el camino de Abraham. Entonces, en una palabra, una persona que se convierte al judaísmo, que no es judío de nacimiento, o que no viene de la línea de Abraham, Isaac y Jacob, que no es judío de nacimiento, los padres no son judíos, pero que quiere convertirse al judaísmo, se le dice Ben Abraham. Cuando se llama la Torah, se le dice Ben Abraham, el hijo de Abraham. O a ella se le dice hija de Abraham o hija de Abraham y Sara. ¿Ya? Pero la idea entonces es que hay dos formas de ser hijo de Abraham. Uno, nacer de Abraham. El otro, renacer de Abraham. Y también existe una tercera posibilidad, que es la mejor. Que es buenísima. No la mejor, pero es buenísima. Es un judío que nació de la línea de Abraham y que espiritualmente es hijo de Abraham. Ahora, no, porque una persona haya nacido de la línea de Abraham, no quiere decir que es espiritualmente de la línea de Abraham. Por ejemplo, Ismael, que ya sabemos, ya lo conocemos, Ismael nace de la línea, de la semilla de Abraham, pero no es espiritualmente hijo de Abraham. Entonces, se supone que uno se apegue a la línea espiritual de Abraham. ¿Tienen la idea? Ya. Un poco más sobre el Nisayón, la prueba que pasó Abraham con el hijo de él, que nació cuando él era un viejo. Ya a los 100 y pico de años se puede decir que un hombre es un viejo. Entonces, cuando Isaac nace de él, entonces la gente empieza a dudar. Dicen, bueno, ¿es hijo de él? No es hijo de él. Milagrosamente. Increíble, una cosa increíble. Entonces, que salga exactamente como él. Rabbi Yossi, hay una oración en el Talmud que siempre me llamó la atención, lo encuentro sumamente interesante. Rabbi Yossi dice en el Talmud Bavli en Shabbat, página 116a, dice ahí, una oración de Rabbi Yossi: inclúyeme Dios entre las personas que hacen mitzvot y la gente dudan de sus intenciones. ¿Qué tipo de oración es esa? Que yo sea incluido entre las personas que hacen los mitzvot y la gente dudan de sus intenciones. De ahí nosotros aprendemos otra idea. Piénsalo un momento. Abraham ya era un hombre de 100 años cuando el hijo nació. El niño no nació con barba o la apariencia de un hombre de 100 años. Tomó tiempo para que ese niño crezca y que la gente pueda decir, mira, de verdad se parece a Abraham. Es el hijo de Abraham, es exacto. Entonces, por muchos años se ve que Abraham, la gente dudaba de que era el hijo de él. Pero Abraham siguió adelante. Porque él sabía que era lo correcto. Entonces, de ahí nosotros podemos aprender otra idea. Y eso es, muchas personas que hacen las cosas de todo corazón, hacen una mitzvah de todo corazón, quieren enseñar Torah de todo corazón, entran a un proyecto. Por ejemplo, el proyecto mío con este labor sagrado que yo tengo de ayudar a los Anosim a retornar a Judá. Entonces, otras personas pueden mirar ese ministerio y quedarse dudando. ¿Qué es lo que quiere este hombre? ¿Cuál es? A lo mejor es por dinero, a lo mejor es por reconocimiento, que tratan de inventar alguna razón. Pero el verdadero líder, como Abraham, sigue adelante. Y no le importa lo que la gente van a decir de él o las dudas que la gente van a crear de él. Él sigue adelante. Entonces, ¿cuál es el ministerio de él en este caso? Dios milagrosamente, aunque yo no podía tener hijos, Dios milagrosamente me dio un hijo. Conozcan a un Dios que responde a las oraciones y que me da un hijo. Entonces la gente se queda hablando de él y él sigue.
Y él sigue, y él sigue, y él sigue. ¿Por qué él sigue? Porque es lo correcto de hacer. Entonces, muchas veces cuando la gente empiezan a criticar a un líder, no están hablando verdaderamente del líder. Lo que están hablando es de ellos mismos. ¿Por qué? Porque si queda que a lo mejor lo que él está diciendo verdaderamente no es verdad y lo que él quiere es poder, y entonces empiezan ellos a decir que lo que él quiere es poder, tal vez ellos verdaderamente quieren poder. Tal vez ellos verdaderamente es lo que quieren es lucro. Entonces, se vuelve uno de los problemas del liderazgo cuando hay dudas, se van presentando dudas y eso le va comiendo a la gente una duda. Pero la forma de batallarle a esa duda es que el líder no se dé por vencido y siga adelante haciendo su misión. Entonces, de esa manera se sabe que esa persona de verdad es honesta. Cuando están buenos los tiempos, él sigue. Cuando están malos los tiempos, también él sigue. Adelante. ¿Se entiende la idea? Ok. Pero todavía me queda decir que lo encuentro interesante que Rabbi Yossi diría que yo haga los mitzvot, que yo sea incluido y que yo haga los mitzvot y que sea incluido entre las personas que dudan de mi honestidad en hacer los mitzvot. Y de ahí yo aprendo otra idea, yo entiendo otra idea, que es que tal vez lo que él está diciendo es que cuando una persona hace una mitzvah con mucha energía y tiene éxito en hacer esa mitzvah, la gente ve una pasión haciendo esa mitzvah, eso es cuando la gente empieza a dudar. Porque lo hace con tanta nobleza, lo hace con tanta energía, que lo hace tan perfectamente, que la gente dice, bueno, tiene que haber otra razón. Pero a veces es exactamente lo que el hombre está diciendo. En palabras, déjame decirlo de esta manera. Hace unos años me ocurrió, ¿qué pasó? No, que hay una pregunta en el chat, pero Se ve creo tic, tic, que, tic, 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 me tiene... perdón, No, está bien. hay una pregunta en el chat, pero creo que se está complicando la respuesta porque alguien está respondiendo, no sé si. ¿Qué pasó? Dime. La pregunta que alguien hizo es los que no son descendientes de Abraham, de quiénes son, de quiénes descienden, de quiénes son hijos, de qué De Abraham. familia. Pero los que no son nacidos, de los que no vienen de la línea de Abraham. Sí, ¿Cómo pero yo es estoy así? diciéndolo. Yo no sé por qué viene esa pregunta. Porque déjame repetirlo. Voy a volver a repetirlo para que todo el mundo en el chat no tenga que responderle. Déjame volver a repetir. Una persona nace de los indios, de los mayas. Ahora no podemos decir, no sabemos que los mayas sean descendientes de Abraham. Pero esa persona maya de Honduras le, le ama mucho el camino de Abraham y se apega completamente al pueblo de Israel, se convierte al judaísmo y observa a la persona que viene y se convierte al judaísmo, es un Ben Abraham. Ustedes no pueden imaginarse las veces que yo recibo cartas, por lo menos una a la semana, por lo menos, y vienen en grupos, personas que se están convirtiendo, que están en el proceso de convertirse al judaísmo, personas que ya se han convertido al judaísmo, y rabinos analfabetos, le dicen que esa persona no puede decir en la mitad Elohei Abraham, Elohei Isaac, Elohei Jacob. No puede decir, porque dice ahí, el Dios de nuestros padres, Elohei Abotenu, Elohei Abraham, Elohei Isaac. No puede decir el Dios de mis padres, porque él no es descendiente de Abraham, Isaac y Jacob. Y siempre me avisan, no tengo que, no quiero calumniar, pero siempre viene de las mismas sectas extrañas y la gente se lo cree.
Y es increíble para mí, porque el Rambam, Maimónides, tiene ya la pregunta. En uno de los textos de Rambam, de Maimónides, a donde él toma preguntas y da respuestas halagicas, se le pregunta, un guía le pregunta, el rabino mío me dijo a mí que yo no puedo decir Elohei Abotenu, Elohei Abraham, Elohei Isaac y Jacob. Yo no puedo decir que él es el Dios de mis padres, porque yo era un goy. Y Maimónides le dice, no, tú dices Elohei Abotenu, el Dios de nuestros padres, al igual que cualquier otro judío, por este pasuk, por este versículo. Porque una persona que se convierte al judaísmo es hijo de Abraham como si fuera nacido de Abraham. Exacto, porque es algo espiritual, pero la persona sigue sin entender. Él dice que él está de acuerdo, pero que él quiere saber de qué línea son, o sea, el linaje, la herencia, o sea, Ok, bueno, si es de origen europeo, vamos a entrar. Si es, a mí yo estoy dispuesto, pero la verdad es que no es importante. claro. La verdad es que no es importante. Y déjame explicar por qué. Pero yo voy a responder. Pero no la verdad es que no es importante. ¿Por qué? Porque este pacto con la línea de Abraham se vuelve más poderoso que ninguna otra identidad. Entonces, interesante que yo estoy más relacionado. Yo parezco un hombre blanco, ¿verdad? Yo soy un hombre blanco. Yo soy un hombre de origen español, un hombre blanco. Yo estoy más relacionado a los judíos negros de África que a la gente blanca de Europa. Yo me siento más relacionado a un judío de la India, con apariencia de la India, que me siento conectado a otro hombre blanco de Europa. Porque mi identidad central es ser hijo de Abraham. Para que se entienda eso. Entonces, desde el punto de vista del judaísmo, la raza es basada no en la apariencia de origen de la persona, no el color ni los rasgos del cuerpo, sino es la fe que uno tiene, la identidad, su orientación, que hoy en día le decimos una orientación religiosa, pero verdaderamente su orientación espiritual, el camino que uno anda con su Dios y en su línea, el idioma que uno habla, esa común expresión del hebreo que nos une a todos nosotros, eso causa que nosotros somos toda una raza, que venimos de una sola tribu. Aunque naciste de la tribu o no naciste de la tribu, automáticamente estás entrado en la tribu y eres hijo de Abraham. Entonces, explicando eso, puedo entrar a responder a la pregunta que ahora digo que verdaderamente no es importante, pero de todas maneras, los hajamim dividen las razas, lo que hoy en día nosotros llamamos razas, porque eso tiene una influencia europea, decidir la raza de las personas basado en el color de la piel o los rasgos de la cara, diferentes formas del cuerpo, eso es una determinación racial europea. Pero desde el punto de vista, si lo queremos dividir de esa manera, el judaísmo, los hajamim, tratan de identificar diferentes familias de la tierra, de la humanidad, y lo dividen basado en los tres hijos de Noah. ¿Ya? Los tres hijos de Noah son Shem, Ham y Jafet. Shem, Ham y Jafet, cada una de esas familias tiene hijos y eso va creando las diferentes naciones y razas de las personas. ¿Ya? Entonces Ham, que es oscuro, ¿ya? Son las diferentes razas oscuras. Jafet, que son de Europa y esa área. Shem son los semitas, que incluye a los judíos, a los árabes, algunos dicen a los asiáticos, toda esa área. Entonces se dividieron las diferentes familias de la tierra basado en los tres hijos que sobrevivieron al diluvio. Pero el punto aquí es que eso no es importante comparado a ser hijo de Abraham. Y la verdad es que es agradable recibir la pregunta por la razón
de que explica un poquito más profundo, me causa explicar un poquito más profundo aquí, que en ciertos libros, en uno de los grandes libros, en Jobot Alevavot, por ejemplo, habla de cómo se fue desarrollando este plan divino. Y lo que ocurrió, de acuerdo con lo que estamos viendo en el libro de Bereshit aquí, es que Dios tenía un plan para toda la humanidad. En Adam Arishon, el primer hombre, Java, la primera mujer, no tenían religión. Él no era judío. Noah, que sale de ellos 10 generaciones después, tampoco era judío. Abraham tampoco era judío, era un hebreo, cruzó el río y recibió la mitzvah de la circuncisión, pero él no era judío. Él es el fundador de lo que se vuelve luego los judíos. Él es el fundador del pueblo hebreo. ¿Ya? Y también fundó a los ismaelitas. Y también luego vemos que los edomitas vienen también de ahí, de la línea de ahí. Entonces, ¿qué es lo que estamos de verdad diciendo? Es que Dios vio que la humanidad se estaba corrompiendo por medio de los diferentes pecados y fue creando oportunidades entre Adán y Noah. Pasaron 10 generaciones y no se puso mejor, se puso peor y peor en términos de pecado, pero por lo menos Noah no andaba en ese pecado, vuelve a establecer, pasan 10 generaciones y sigue corrompiéndose la humanidad, y entonces sale de ahí Abraham. Entonces Dios dice, ok, de esta rama del árbol de la humanidad, yo voy a poder animar a esa, esto es lo que dice en Jobot Alevavot, yo voy a poder animar de esa rama del árbol de la humanidad al resto de la humanidad. Entonces, aunque el resto del árbol esté seco por ahora, como queda aquí una sección de este árbol que tiene vida, que tiene promesa, por medio de él yo puedo darle bendición a todo el resto de la humanidad. Entonces, verdaderamente, el judaísmo no es, desde el punto de vista sefaradita, filosófico sefaradita, el judaísmo no es un club exclusivo solamente para los descendientes de la línea o de la semilla de Abraham, sino es promover que la familia de Abraham crezca y que sea un testimonio al resto del árbol de la humanidad de que uno puede vivir lleno de vida. Entonces, cada vez que alguien empieza con esta cosa de, perdóname, pero tengo que ser directo, cada vez que alguien empieza con esta cosa de que si somos, que si hay una raza judía, de qué raza, que si son el Bene Noach, que si son esto, que si son otro, es contrario a la Torá. Es completamente contrario a la Torá. El judaísmo no es un club exclusivo donde nosotros creemos que Dios tiene un pacto solamente con nosotros. El pacto que Dios hace con Abraham es para que él sea una bendición a todas las naciones del mundo, a todos los pueblos, a toda la familia de la tierra. Exactamente. Eso es lo que está diciendo. Sí, la persona que sigue en la confusión, ahora añade que no es la raza, sino que hay gente que tiene como un alma diferente. Sí, eso es la cosa del alma diferente. Es el veneno hasídico. Déjame entrar. Vamos a entrar. Ok, ahora hay que quitarse los guantes, perdónenme, señores. Ok, ahora vamos a quitarle los guantes. Déjame explicar una cosa. Y es perfecto. De verdad que no estoy tratando de criticar a la persona que está haciendo la pregunta y honestamente, con todo corazón, te doy las gracias por hacer la pregunta para que todo esto quede claro. Pero también quiero decir que no me puedo pasar en cada shiur aclarando la misma cosa. Pero vamos a entrar un momento. Por favor, si están mirando este shiur, o grabado o en vivo, memorícense lo que les voy a decir. ¿Ya? La parashá de esta semana tiene una cosa que es increíble. Ok. Abraham, escúchame. Abraham es el padre del pueblo judío. También, por cierto, es el padre de los árabes y también es el padre
de múltiples naciones, porque al fin de esta parashá se vuelve a casar con otra mujer que se llama Keturah y manda a los hijos de Keturah al este y los bendice y le da regalos. Entonces es el padre de múltiples naciones. Ok. Cuando le dice a Eliezer que vaya a buscar una esposa para su hijo Isaac, le dice, pon tu mano debajo de mi muslo. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que es eso? Los hajamim nos explican que es que le ponga la mano en la marca de la circuncisión. ¿Se imagina? Júrame, le dice a Eliezer, júrame por la marca de la circuncisión. Le toca. Y ahí jura. Y los hajamim preguntan, ¿qué cosa más rara? ¿Qué juramento más raro? Entonces dice, ¿por qué? Porque no tenían una Torah. Y lo más sagrado que tenían era que todos los gentiles del mundo, todas las naciones, tenían toda la misma cantidad de mitzvot. Pero de pronto Abraham recibe una mitzvah adicional. Esa mitzvah adicional es la mitzvah de la circuncisión. Entonces, si tenemos la estructura de decir los Bnei Noach, que son 7 mitzvot, Abraham de pronto tenía 8 mitzvot. ¿Por qué? Porque Dios le dijo, circuncídete. Entonces, Abraham tenía kedushá, tenía santidad, óyelo bien, tenía santidad. Y, por favor, escucha un momento. Esto se llama lógica. Y en la religión se supone que uno use lógica. No solamente a los ciegos decir, yo tengo fe, yo creo cualquier cosa que me digan alguien que tenga una barba. Así no como funciona. Se supone que si no tiene lógica, no es lógico. ¿Ya? Ok. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? La única diferencia entre Abraham y el resto de las personas que estaban alrededor de él era que él tenía una mitzvah adicional. Él recibe Kedushá, santidad, porque él tiene mitzvot. Y el pueblo judío, mientras nos vamos desarrollando, nosotros somos goyim. Nosotros somos gentiles que nos convertimos al camino del pacto de la Torá. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo te lo puedo comprobar? Porque en la Haggadah de Pesach, dice, Mitchilá ovdei avodah zará. En el principio, nosotros éramos idólatras. El padre de Abraham era un idólatra. Era un goy. Abraham no era judío. Yitzhak no era judío. Jacob empieza este pacto y todavía no recibe la Torá. La Torá no se recibe hasta que Moshe Rabenu saca al pueblo israelita y lo lleva al monte de Sinaí. Antes de eso eran gentiles igual que todos los demás, con un pacto adicional que se le va añadiendo santidad a ese pueblo, por medio de los mitzvot. En otras palabras, Kedushat Israel, la santidad del pueblo judío, no viene por alguna cosa milagrosa que está dentro del alma, que es diferente a los goyim y toda esa bobería, eso disparate que se está hablando. La santidad del pueblo judío viene por su compromiso con los mitzvot. Óyelo bien. Cuando una persona va a hacer una braja, una bendición, va a hacer una mitzvah, los sabios, los hajamim, crearon una bendición. Baruch atah Adonai, bendito eres Adonai, Eloheinu melech haolam, tú eres el rey del universo, asher kideshanu bemitzvotam betzivanu, que nos santifica por medio de tus mandamientos. Entonces, la santidad, lo especial del pueblo judío, no es que nosotros somos más inteligentes. No es que nosotros somos una alma más elaborada de todas las demás almas del mundo. La santidad del pueblo de Dios viene por los mitzvot. Entonces yo digo a la gente, mira, si este tipo maya quiere santidad, comprométete con los mitzvot. Y entonces enseguida que te comprometiste con los mitzvot, tú tienes el mismo nivel de santidad que yo. Lógico. Eso se llama lógico.
Entonces no es correcto, no es correcto. Y déjame explicar que no es judaísmo normal, no es judaísmo, no sigue la corriente del judaísmo normal sugerir que un judío tiene mejor alma que un goy. Por medio de los mitzvot, el alma de la persona se va puliendo y se va perfeccionando. Pero cualquier persona, siendo judío, siendo un goy, siendo de la China o siendo de Alaska, puede perfeccionarse por medio de los mitzvot. Y déjame decirte que si uno no se cree eso, a ese Dios yo no tengo interés. Déjame explicar que eso no existió en todo el judaísmo. Esa idea de que las almas de los goyim son de alguna forma inferior a las almas de los judíos, eso no existió hasta que se promovió Shabbatai Tzvi, el falso Mesías cabalístico, y esas ideas se transfirieron al movimiento jasídico del Baal Shem Tov. Pero todas las demás sectas, todas las demás ondas del judaísmo no creen eso. Y entonces ahora hoy en día, como tienes estas sectas que están locas para tratar de acaparar números de personas que lo sigan a ellos y crear clones de ellos, están en la red promoviendo sus ideas a lo loco por toda la red en español. Están tan desesperados que están tratando de captar personas. ¿Ya? Entonces están en la red haciendo su cosa. Pero eso no es judaísmo normal. El judaísmo normal cree que todas las almas son bendecidas, que todos los seres humanos tienen un pacto divino, que todos los seres humanos tenemos el aliento de la presencia divina dentro de nosotros y que los mitzvot van desarrollando esa alma para que reciba Kedushá, para que reciba santidad. Ojalá que esto explique bien la orientación, pero eso se llama judaísmo. El creer que hay almas dañadas, que son almas menores, o que son almas, como dice el Tanya de Shneur Zalman de Liadi, que son almas de animales que están dentro, subdesarrolladas, exacto. Esas almas subdesarrolladas de los gentiles, eso es absolutamente falso. Una terrible calumnia del judaísmo y no representa el camino auténtico de la Torah. El camino auténtico de la Torah es creer que las personas reciben Kedushá por medio de los mitzvot. Y la prueba está en la parashá de esta semana, cuando Eliezer toca la marca de la circuncisión, porque eso se vuelve sagrado, porque es un pacto entre Abraham y Dios, que es lo que le trae especial una Kedushá a Abraham, que hace mitzvot. ¿Qué es lo que le trae Kedushá, nos trae Kedushá a nosotros? Que nosotros estudiamos Torah y hacemos mitzvot. Y mientras, déjame decirte, para más mencionarlo, mientras hagas más mitzvot, más Kedushá vas a tener. Y uno, cada vez que pones más y más mitzvot y pones en orden, qué bendición tener esa persona que hizo esa pregunta. No, honestamente, mira lo que ha salido aquí. Muy buena pregunta. Es una pregunta básica e importante, aclarar una gran diferencia de orientación filosófica y poder representar que el judaísmo auténtico en su mayor parte no cree esa opinión que se presenta en la red como si fuera una cosa normal del judaísmo, creer que los gentiles son de alguna forma dañados y que los judíos son súper desarrollados y mejor. No, señores. No. Así no funciona. ¿Ya? El judaísmo, la Kedushá, viene por el pacto, el compromiso que nosotros tenemos con Akadosh Baruj Hu. La santidad no es de esta alma que tiene algún poder especial. No. La santidad viene por medio de esos mitzvot, ese compromiso con los mitzvot. Ahora, nosotros que somos si alguien es un descendiente de Abraham, ¿ya? Si es descendiente de Abraham, automáticamente recibe en potencial la oportunidad para desarrollar como
¿Se está oyendo bien el Sí, volumen? Me la está mayoría de escribiendo, gente, Nino me está escribiendo algo del volumen, pero quiero estar seguro que sí, esto es sumamente importante aclarar aquí, que que la Kedushá del pueblo judío no es una Kedushá de que si nosotros tenemos una alma mejor que los Goyim, sino la Kedushá, la santidad del pueblo judío, viene por su compromiso y su pacto con Hakadosh Baruj Hu haciendo lo mismo. Y entonces cuando una persona hace eso, una persona es descendiente, es hijo de Abraham. ¿Ya? Ok. La verdad es que yo no tenía planeado entrar a tanto detalle y gracias a Dios se hizo esta pregunta para poder aclararlo muy a interesante un el poco tema. más. Y siempre, Está claro, ¿no? sí, esa pregunta siempre va a surgir cada vez que entra una persona que Tengo que tiene, desprogramar, sí, constantemente tengo que desprogramar este judaísmo tan popular. Déjame explicar por qué. Bueno, yo no quiero hacerlo, pero tengo que hacerlo. Y cuando lo hago, la gente se enoja. Y dice, oh, porque él es contrario, porque él dice, no, es que no soy contrario, es que yo no puedo permitir que ese daño se le haga al pueblo. No puedo hacerlo. Entonces, yo no quiero hacerlo, pero soy forzado a hacerlo. Hay una cosa que yo todavía no he podido entender. Yo no puedo entenderlo. Yo no puedo entender por qué ciertos rabinos pueden decir disparates y nadie le dice nada. Y ellos pueden aclarar la posición de ellos sin reconocer que hay otras ideas en el judaísmo que son absolutamente contrarias a la posición de ellos. Por ejemplo, si hay 25 opiniones, ellos tienen la opinión minoritaria y presentan esa opinión como si no existe ningún otro cuerpo de opinión contra ellos. Y entonces cuando alguien dice, pero un momento, señor, esa opinión ridícula, minoritaria, que dice, o sea, que es una minoría que cree eso, que cree que las almas de los judíos es más alta que las almas de los gentiles, ¿ya? Y que los gentiles tienen como un daño, algún tipo de daño, y que los judíos son superiores. Eso no es una opinión normal del judaísmo. Entonces, cuando tú dices eso, tú eres el que está equivocado y ellos, y entonces la gente sigue, pero yo sé por qué. Déjame explicarte por qué. La razón que la gente se cree en eso es porque hay una semilla antisemita que se presentó óyeme bien, yo te lo digo como psicólogo, hay una semilla antisemita que la religión cristiana sembró en la humanidad para ellos poder vender el producto de ellos. Entonces, ¿cuál es esa semilla venenosa? La semilla esa venenosa es que el judaísmo es una ley tan fuerte y tan castigona que recrimina a todas las personas que esa vida no se puede vivir y que el judaísmo es desagradable, no es amoroso y que el único que es amoroso es el Señor de esa religión ridícula. Así te lo explicaron. Eso es lo que se está, eso que, y lo han dicho por 1500 años. Y han llegado al punto a donde los mismos judíos se lo creen. ¿Ya? Han internalizado un mensaje opresivo del Dios de Israel. Han calumniado al Dios de Israel. Entonces, cuando un rabino dice algo es permitido, no puede estar correcto. El que dice que algo es prohibido está correcto. ¿Por qué? Porque él es el que crea un judaísmo tan restrictivo que eso tiene que ser auténtico, porque el judaísmo auténtico es restrictivo y punitivo. Te castiga. Pero si el judaísmo dice, no, todos los seres humanos estamos conectados, Dios ama a toda la humanidad, eso no puede ser auténtico. ¿Qué psicología más interesante? Entonces, crear una filosofía tratando el judaísmo, que es esa idea restrictiva, ¿ya? Le ofrece una invitación al Ger, que si él está de acuerdo
con hacer eso, con repetir esa cosa repetidamente, decir que los gentiles son de menos y que los judíos son más. Entonces ahora queda la pregunta, ¿cómo puede venir alguien a convertirse al judaísmo? Si un goy tiene alma de animal, como se presenta en el Tanya, yo no estoy exagerando, el Tanya dice que los animales y los gentiles tienen una alma en común. Y los judíos tienen una alma más desarrollada, más desarrollada que los gentiles. Entonces, si viene este goy, yo estoy usando a un maya, pero yo puedo usar un esquimal de Alaska. ¿Ya? Viene este goy a convertirse. Entonces, dice, bueno, pero ¿cómo puede ser que se vino a convertir? Entonces ahora me van a vender ellos no pueden, no tienen lógica. Entonces inventan otro romance aquí. ¿Cuál es el romance? Van a decir, ok, lo que pasó fue que una alma judía nació dentro del cuerpo de un goy, y entonces el testimonio de lo que va a ocurrir en esta conversión es que la alma judía que estaba atrapada dentro del cuerpo de un goy superó al cuerpo del goy y lo transformó, y ahora este judío que está dentro del cuerpo de un goy se tiene que convertir y van hasta que hacen un nudo y la mente de uno se vuelve fofo, se vuelve como suave y no puede pensar. O puedes escoger el camino que el Rabino Miña le está diciendo, que es el camino auténtico separatista del judaísmo auténtico, que le está diciendo, no, lo que ocurrió aquí es que hace siglos, el pueblo judío llegó a un desarrollo espiritual humano, intelectual espiritual humano, a donde desarrollamos la habilidad de recibir los mitzvot, y por medio de los mitzvot nos vamos desarrollando. Y cuando uno analiza el progreso del ser humano, toda la humanidad se está moviendo a la dirección que Abraham, Isaac y Jacob y Moisés le presentaron a la humanidad. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Entonces es un sistema de una meritocracia. ¿Qué es lo que es? Una idea tiene mérito, otra idea no tiene mérito. Vamos dejando atrás las ideas que no tienen mérito. Como seres humanos se volvió a aprender. ¿Lo viste? Sí. Entonces, vamos dejando atrás las ideas que no tienen mérito y vamos avanzando. Y entonces, cuando vamos avanzando, todo el mundo recibe mérito. Y va a llegar el día, dicen los profetas, a donde Dios va a ser uno y su nombre va a ser uno. Y toda la humanidad va a conocerlo, y toda la humanidad va a reconocerlo. Entonces no podemos decir, no es auténtico en el judaísmo decir que una persona que viene a convertirse al judaísmo es porque tenía una alma judía que ha pasado por muchas dificultades. ¿Por qué? Porque la única razón, vamos a decirlo, la única razón que se presenta aquí, y esto viene yo recibo muchísimas cartas de la gente de Breslev, ¿ya? Entonces la gente de Breslev ahora presentan que la persona que viene a convertirse al judaísmo tiene que hacer un tikkun. Y el proceso de la conversión, usan términos cabalísticos, pues se supone que uno se emocione muchísimo y se deje guiar por los términos cabalísticos. Pero a mí no me asustan los términos cabalísticos. Entonces, ¿qué dice ahí? Que dicen que ellos tienen que hacer un tikkun. Y por eso que el ger tiene que pasar por tantas dificultades y ser rechazado múltiples veces, dicen ellos, para que pase por un sufrimiento para pulir esa alma, porque esa alma de ese judío hizo algún pecado en el pasado, óiganlo bien, hizo algún pecado en el pasado, eso es lo que es un tikkun, quiere decir que es una corrección. Entonces esa persona hizo algo mal y por eso fue castigado, que salió en el alma de un goy, y ahora para corregirse tiene que hacer algún acto para de alguna forma limpiarse y coger el camino correcto. Ahora, eso quiere decir que el que nació judío no hizo ese pecado. Entonces él es superior. Y yo le voy a responder sobre el tikkun de la conversión. Verdaderamente, el tikkun, la corrección,
de la conversión no es el ger, óiganlo bien, no es el ger que viene a hacer un tikkun. El tikkun es la corrección del pueblo judío, en que nosotros no hemos incluido al resto de las naciones y ahora vamos a hacer metaquén, ahora vamos a corregir el mal que nosotros hicimos en creer que las demás personas son peores que nosotros. Tal vez el tikkun que verdaderamente está ocurriendo aquí no es el tikkun del ger, sino es el tikkun del pueblo judío. ¿Y cómo lo puedo comprobar? Porque la mitzvah más repetida en toda la Torá es amarás al ger, que quiere decir que hay una corrección del alma judía al amar al ger. Entender que nosotros somos igual a él. ¿Qué ocurrió? Que Abraham hizo esa corrección, se fue desarrollando hace mucho tiempo. Y nuestros antepasados hace mucho tiempo. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia si llegaste a aprender sobre la espiritualidad y el desarrollo en el año 1979 o en el año 2017? ¿Cuál es la diferencia? Al fin llegaste, gracias a Dios. Acompáñanos, vuélvete parte del proyecto del desarrollo de la humanidad. Entonces, lo que está ocurriendo es que le están presentando a las personas que quieren convertirse a judaísmo, que hay algún tipo de tikkun, porque hay algún tipo de corrección, y parte de su tikkun es que se tiene que volver un Ben Noach, y entonces después de volverse un Ben Noach, que entonces va aprendiendo y que no puede hacer los mitzvot hasta que se convierte, y empiezan con todas una cosa loca aquí, y al final vuelven la mente un nudo. Pero yo rechazo ese nudo y yo escojo el camino correcto, el camino recto. ¿Cuál es el camino recto? Que los seres humanos, todos tenemos cierta inteligencia, recibimos lo que nosotros entendemos de Dios y de lo que es correcto de nuestros padres. A veces los padres nos dicen, tú tienes una identidad cristiana o tú tienes una identidad católica. La persona se cría creyendo en eso porque los padres le enseñaron eso. Y entonces poco a poco va aprendiendo más de la vida y va aprendiendo más de los diferentes caminos, va incorporando diferentes ideas hasta que llega al punto de decir, mira, esta idea para mí no me satisface, pero esta idea sí me satisface. Voy a dejar esto y voy a coger este. Y ese es su derecho. Y ese es el desarrollo de la humanidad. En el área de la tecnología, nosotros hacemos lo mismo. Rechazamos la tecnología del pasado porque esta tecnología que se ha desarrollado nos sirve mejor y andamos en esa. Y lo mismo lo hacemos con las ideas espirituales, las ideas intelectuales, vamos dejando atrás esas y vamos adoptando las que ponen en orden y nos ponen las cosas en orden. Y entonces todos los seres humanos se van desarrollando. ¿Ya? Eso es, yo no creo que es una idea muy complicada sugerir que mientras van creciendo los métodos de tecnología, de comunicación, que por este medio yo puedo añadirle algo a la humanidad. Y eso es darle a la humanidad la libertad de entender la verdad y no volverse siervo, esclavo de ideas falsas y de dioses falsos. Y esa persona va entendiendo esa luz y recibe verdadera libertad. Y tal vez no es una idea con tantas vueltas como van presentando toda esta gente con poderes mágicos por la red. Pero yo creo que es obvio, que lo que estoy diciendo es correcto. ¿Ya? Ok. Yo voy a seguir en el tema de la Perashá. Yo creo que está más claro que eso no es necesario. ¿Ya? Entonces, la Perashá nos habla de
este crecimiento. Qué interesante que nos quedamos en un verso, en el primer verso de la parashá, por más de una hora. ¿Ya? ¿Quedó? ¿Todavía no está claro? Sí, quedó claro. Ah, ok. Quedó Me da claro. miedo, pues me está mirando así con él. No, estaba leyendo a Estoy alguien que recibiendo hacía también. otra pregunta. O sea, hay alguien que está haciendo otra pregunta y que entiende lo que tú dices, pero que está bien, que es ok, que la aceptación del pacto nos hace judíos y teniendo en cuenta que ni Abraham ni Sara nacieron judíos, ¿por qué razón? No, pero Si tu murieron, madre no, es sin duda. judía, tú eres judío, aunque toda tu vida no, en toda tu vida tú no cumplas con los misbot. Eso es una idea rabínica. No, no, está muy buena la pregunta. Gracias por hacerme la Sí, pregunta. eso Mira, lo la estaba leyendo. diferencia entre los dos hijos de Abraham, los dos hijos de Abraham, uno es Ismael, el otro es Isaac. ¿Ya? Nosotros, el pueblo judío, somos descendientes de Isaac. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos? Venían del mismo padre. La diferencia es la madre. Que Sarah era una mujer justa, creyente en el camino que Abraham estaba presentando y era igual a él en su conexión con Dios. Entonces esa madre fundó al pueblo judío y nuestra identidad no viene solamente por el patriarca Abraham, sino verdaderamente lo que nos separa de nuestros primos árabes es que tenemos una madre que era una madre muy santa. ¿Ya? Entonces, de ahí nosotros aprendemos que la identidad judía viene no por el padre, sino la identidad judía viene por la madre. Esa es la diferencia. Pero déjeme responder a la otra parte de la pregunta. La otra parte de la pregunta es, bueno, este tipo nació judío, un hombre nació judío y no hace nada. No guarda Shabbat, no guarda Kashrut, no guarda los mitzvot, ¿ya? Pero decimos que él es judío. Y entonces tenemos aquí un goy que guarda Shabbat, que guarda los mitzvot, que no come trefar, que solamente come kasher, que guarda la fiesta y él es un goy. ¿Cómo podemos decir que que uno es judío y que el otro no lo es? ¿Ya? Entonces ahí podemos decir que la persona que nació judía nació dentro de este pacto, porque en la Torá se presenta que no solamente Abraham hace un pacto como un individuo con Dios, pero hace un pacto como una nación con Dios. Entonces son herederos del pacto. Y ese pacto existe ahí, la Kedushá de esa persona existe ahí en potencial. Ese potencial todavía no se ha actualizado, pero esperamos que exista aquí porque Abraham hace el pacto no solamente como individuo, pero lo hace como un pueblo y cada uno de los patriarcas va creando un pueblo y ese pueblo hace un pacto con Dios y el pueblo al fin llega al monte Sinaí y en el monte Sinaí como pueblo hacemos un pacto con él. Entonces existe un potencial de activar la Kedushá que está dentro del compromiso de la nación. Ahora, obviamente, esa persona que no ha hecho los mitzvot no ha actualizado todo el potencial que está existiendo ahí, pero le queda el momento de poder activarlo. Entonces, la conversión al judaísmo, óyeme bien, la conversión al judaísmo no es solamente una conversión que yo como individuo creo en la Torá. Eso cualquiera lo puede hacer, pero el otro nivel de la conversión al judaísmo es que yo estoy haciendo un pacto con el pueblo de Israel. En otras palabras, yo no me estoy convirtiendo al judaísmo solamente para tener una relación con Dios. Yo me estoy convirtiendo al judaísmo para tener una relación con el pueblo de Israel, para ser parte de ese pacto de la nación de Israel. Entonces tenemos dos formas de desarrollarnos. Uno, desarrollar espiritualmente como un individuo. El otro, como un individuo que ha hecho un pacto, un compromiso con una nación que es más grande que él. Y entonces todas las bendiciones y el mérito de esa nación, cuando él se une a esa nación, él le contribuye los méritos que él acumula a la nación,
y los méritos de la nación también se vuelven parte del mérito de él. Entonces va creciendo exponencialmente mucho más el compromiso, no solamente con Dios como yo individuo, pero también el compromiso como yo siendo parte de una nación. ¿Ya? Quiero añadir una cosa más, aclarar un punto más. Desde el punto de vista de los sefaradim, si un judío que nació de madre judía, y voy a dar un ejemplo en un momento, si un judío que nació de una madre judía, algunos ejemplos, de su propia voluntad, porque cree en otra religión, o porque va a ganarse algo y no cree, no tiene pacto con nosotros, se convierte a otra religión de su propia voluntad. No fue forzado como nosotros fuimos forzados por la malvada Inquisición. Nosotros fuimos forzados, pero una persona que, y algunos lo hicieron de su propia voluntad, antes de la expulsión, como parte de eso, para acumular algún poder social, se fueron, o verdaderamente creyeron en esa otra religión, y se fueron. Esa persona, un judío, de acuerdo con el Rambam, un judío que de su propia voluntad se va del judaísmo, no es judío. No se cuenta para el minyan, no se entierra en un cementerio judío, no se le dice Kadish. Por ejemplo, el cardenal Lustiger, que era el cardenal de París, de Francia. Los hermanos de él, creo que eran 3 hermanos, fueron repartidos por la familia cuando venían los nazis a vivir en casas de gentiles. Y eso, gracias a Dios, esos vecinos salvaron a estos pobres niños. Son tzadikim esos gentiles. El resto de la familia retornó al judaísmo, pero este canalla se quedó con una identidad católica y toda la vida se pasó como cardenal, se volvió cardenal de la Iglesia Católica. De acuerdo con la ley judía, si ese cardenal entra a la sinagoga mía, yo no lo cuento para el minyan. ¿Por qué? Porque él escogió no ser judío. Él no cuenta para el minyan y no se entierra en un cementerio judío y no se le dice Kadish. Tú escogiste no ser parte del pueblo judío, vete. Viene otro ahora que dice, yo escojo ser parte del pueblo judío, bienvenido. Bienvenido. Y voy a decir una opinión fuerte, pero estamos entre familia. Puedo decirlo. Yo sé que mis amigos me van a ver por el YouTube y entonces van a empezar a mandarme cartas. Muy bien, manden cartas. Pero vamos a decir la verdad. Por cada uno que se va, yo tengo 50 que quieren entrar. Y en lugar de gastar millones y millones de dólares en el pueblo judío para retener a la gente que se quieren ir, deberíamos usar ese dinero para darle la bienvenida a los que quieren venir. Exactamente. Entonces, hoy en día se está promoviendo una idea que, en mi humilde opinión, es absolutamente errónea, pero se ve mucho entre los Ashkenazim y especialmente en el movimiento ortodoxo y más todavía entre los Hasidim. Okay. Por ejemplo, vemos un movimiento, yo pregunto esto, el ataque contra los Jews for Jesus, los judíos para Jesús, pero no atacan a los judíos para Buda. Tenemos aquí en los Estados Unidos que la mitad de los budistas en los Estados Unidos son de origen judío. Yo creo que es más de la mitad. ¿Yeah? Entonces, no, porque los asiáticos, hay una comunidad muy grande asiática. El punto es que se calculó ya hace unos años que la mitad de la religión budista en los Estados Unidos son judíos o son gente de origen judío. Entonces ahora viene aquí alguien y me dice a mí, yo soy creyente en el Buda y esa persona no cuenta para el minyan. Pero entonces lo que dicen que ya si naciste judío, automáticamente eres judío. Pero verdaderamente dentro de la ley judía, eso no es así. No todo el mundo está de acuerdo con esa ley, como la están aplicando hoy en día. Ahora, el Rambam responde de esta manera, dice que una persona que se fue, óiganlo bien, porque le aplica a mi pensamiento
que tiene que ver con el retorno de los anusim. Una persona judía cogió y por un tiempo se desvió. Parece que tuvo un ataque de unos watts, quién sabe qué. Y se volvió un loco y se volvió un cristiano. Se rebajó hasta que se volvió un cristiano. ¿Ya? Cuando él viene y dice que él es un cristiano, yo no lo cuento para mañana. ¿Por qué? Porque si tú quieres ser otra religión, yo te doy todo respeto. Yo creo que la gente tiene su derecho de escoger lo que ellos quieren escoger. Igual que digo, si un gentil, un cristiano quiere dejar el cristianismo y venir al judaísmo, bienvenido. Yo tengo respeto para esa persona. Todo el mundo puede vivir lo que ellos quieran vivir. Pero vamos a decir que ese hombre se arrepiente y dice, la verdad, me equivoqué, he aprendido más sobre la religión cristiana, me doy cuenta que eso no es nada comparado al judaísmo y quiere retornar al judaísmo. De acuerdo con el Rambam, se tiene que convertir. Tiene que ir al mikvah, tiene que meterse en el mikvah y tiene que darle un testimonio a una corte rabínica que él cree en la Torah. Es un tipo de retorno. Lo mismo nos aplica a nosotros los anusim. Tenemos que poder dar un testimonio completo a una corte que nosotros no estamos con rasgos de esta bobería mesiánica o de cosas cristianas, dejar eso atrás y entrar completamente al pacto con la Torá y en el pacto de nuestros padres. ¿Ya? Entonces, no todo que se está presentando por la red verdaderamente representa las opiniones halágicas o reconocidas del judaísmo auténtico. Lo que se está presentando mucho por la red son sectas rarísimas que se presentan como si sus opiniones representan el judaísmo en su totalidad, cuando verdaderamente no tiene base halágica. Y la ironía de todo esto, lo encuentro tan interesante. El otro día, un señor me hizo una pregunta por la red y yo quería responderle y estaba buscando copiar y pegar en la respuesta una respuesta del Rambam. ¿A dónde lo pongo en una search engine? ¿Qué es lo que sale? Chabad tiene en la red traducido al inglés, hebreo-inglés, me imagino que en español también, la traducción del Rambam, del Mishneh Torah, entero. Incluye la sección que dice que cómo se sabe si alguien no es el Mashiach cuando murió, cuando alguien, si te sospecha que alguien es el Mashiach, pero él se murió, automáticamente sabemos que esa persona no es el Mashiach. Lo encuentro irónico que entonces ahora Haman dice que el Rebbe que se murió es el Mashiach, pero en su propia página de la red tienen ahí el libro que plenamente dice que no es. Interesante. Okay. Se sigue la parashá, se ve que Abraham le dice que vaya a buscar una esposa para Yitzhak, sabiendo que ya se estaba poniendo viejo. Eliezer va y busca entre la familia de Labán a Rivka, la encuentra al lado de un pozo. Una serie de eventos ocurren ahí y entonces él la trae para juntarse con Isaac y nos dice una idea interesante aquí. La parashá dice que Rivka no podía dar a luz. No podía. Y Isaac se pone a orar por ella y Dios oye la oración y ella queda embarazada. Ahora, varios temas que quiero entrar un momento en esto. Y desafortunadamente se puso largo la otra, pero quedan estos temas que hay que discutir. Primeramente, ya vimos que Sara no podía estar embarazada. Bueno, número uno, algunas tradiciones dicen que ella nunca podía haber estado embarazada. Otras dicen que ya era vieja y que no podía tener. Y de pronto, milagro, viene Yitzhak. Ahora Yitzhak se casa con Rivka y Rivka no puede también. La pregunta es, ¿qué está pasando aquí? ¿Cuál es la dificultad de las matriarcas teniendo hijos?
¿Por qué tanto sufrimiento a personas que son tan justas, que son personas dedicadas a Dios? Y hay una serie de respuestas tradicional que vienen aquí. La primera es asombrosa, que a Dios le gustan las oraciones de los justos. En una palabra, a veces le causa dificultades a los justos para que ellos oren. Y por medio de esa oración, es increíble, por medio de esa oración, no solamente se beneficia esta persona afectada, pero sus oraciones causan algún alivio a las otras personas también. Entonces la pregunta que yo me hago es, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que Dios le haga eso? Y de ahí viene un secreto que está dentro de la parashá que no puedo dejar de mencionar. Y eso es la diferencia entre el Kri y el Ketiv. Y viene del Midrash Hagadol, sumamente importante, interesante, que donde dice, Ki akarahi, se lee en la parashá, Ki akarahi, que ella era, que no podía tener hijos. Cuando se escribe en el pergamino, no dice Ki akarahi, en lugar de tener un yud ahí, tiene un vav, que normalmente lo leeríamos como kiakarahu, porque él no podía tener hijos. Pero cuando lo leemos en voz alta, no leemos que él no podía tener hijos, kiakarahu, dice kiakarahi, que ella no podía tener hijos. ¿Se entiende esta idea? Entonces, en el Kri, en la lectura, se dice kiakarahi. Y en la escrita, en el Ketiv, se escribe kiakarahu, porque él no podía tener hijos. Entonces, qué interesante. Y entonces él ora por ella. Y entonces ella se sana. De ahí nosotros aprendemos otra cosa. Y eso es un secreto espiritual sumamente fuerte. Y eso es que cuando uno ora por uno mismo, Dios responde. Pero si oras por alguien, responde más rápido todavía. Y no solamente sana a esa persona por la cual tú oraste, pero te sana a ti también. Entonces, si estás orando por los males de la sociedad o el mal, algo mal que le pasó a otra persona, Dios oye, escucha esa oración, responde a la sanación y ayudar al otro por el cual oraste, y también te da la sanación a ti. Y es más rápido. Por esa razón, cuando nosotros hacemos las oraciones de sanación por los demás, decimos que toda la quejilá, toda la congregación está orando por ellos. ¿Para qué? Porque estamos orando por esos que están enfermos, pero entonces pedimos que todos los demás también sean sanados. Eso nos incluye a nosotros. Kiakara, kiakarahu, kiakarahi, el Kri y el Ketiv. Eso es muy importante y es parte de la Mesorá, que es muy importante. Se va desarrollando aquí. Los niños, Rivka nota que están luchando dentro del vientre de ella, compara notas con Shem para ver qué está ocurriendo. El profeta le dice, no, son dos diferentes naciones, se van a desarrollar, nace el primero, voy a estar lo más corto posible que pueda, nace el primero, ese primero es Esav. Esav se desarrolla, es un hombre rojo, pelirrojo, lleno de pelo el cuerpo. El hermano de él, cuando sacan a Esav, el hermano de él se aguanta del tobillo y lo alan y sale él por el tobillo. Quiere decir que no salió de su propia energía, sino cuando sacaron a Esav, Jacob se aprovechó para aguantarse del tobillo. Eso es simbólico, muy importante, muy importante. Se aprovecha de la energía del otro y sale así. Y por esa razón se llama Jacob, Ekev, que quiere decir el tobillo. Entonces, vino por el tobillo. ¿Ya? Se van desarrollando esto
Rivka, dice la Torá, que Rivka amaba mucho más a Jacob que a Esav. Una pregunta que se puede hacer: un padre, una madre, un padre que ama más a uno que al otro. ¿Y fue claro en la familia o no fue claro en la familia que ella amaba más a Jacob que a Esav? Y si amaba más a Jacob que a Esav, ¿qué daño ella le hizo a Esav, dejándolo saber que ella amaba más a Jacob que a él? Podemos decir que Esav tuvo una vida bastante difícil también, pero Esav se va desarrollando. Esav se casa con una mujer de los Hitim, y esa mujer practica idolatría. Esa idolatría, también estamos hablando ahora de la estructura de la familia. Una madre o un padre que ama un poco más a uno que el otro y le deja saber plenamente por su comportamiento a quién ama más, eso puede causar mucho daño. Segundo, entonces, Yitzhak, viendo que Esav se casa con una mujer que practica idolatría y empieza a quemar, hay un midrash que dice que ella empieza a quemar incienso a los dioses falsos, y que Isaac no quiere ver, no quiere reconocer que ella estaba practicando idolatría y no podía decir nada, no decía nada para mantener la paz en la familia, y no puso orden en esa familia, y que por esa razón se quedó ciego. En una palabra, no miró, se autoimpuso la ceguera y se volvió ciego por esa razón. O otra opinión, que el incienso, el humo del incienso le quemó los ojos. Pero es lo mismo. La idea es que le dio ceguera emocional y por eso estaba ciego. No quería ver. Llega al fin de su vida y tiene el plan de darle una bendición. ¿Quién va a ser el próximo patriarca en la línea de Abraham? Ahora, nosotros ya sabemos que Abraham tuvo 2 hijos, uno de cada diferente esposa, de cada mujer. Entonces, en esa escogió la línea, aunque Dios fue el que lo encaminó, escogió la línea de dar la bendición a Isaac. Ahora Isaac tiene 2 hijos de la misma mujer. Ahora él tiene que escoger cuál va a ser el próximo. Entonces, en esa línea, antes de ir a bendecir a uno de ellos, la Torá nos va a presentar en esta parashá algo que ocurrió que Yitzhak no sabía, pero que influencia cuál va a recibir la bendición. Y eso es la sopa de lentejas. ¿Qué ocurrió en la sopa de lentejas? La Torá nos presenta que Jacob estaba cocinando una sopa de lentejas. ¿Quién es Esav? Esav es un cazador, Esav es un hombre de la calle. ¿Quién es Jacob? Es un hombre que está adentro, que tiene una vida tranquila. Bueno, él hace una sopa de lentejas, llega el hermano de él, que es el primero que nació, el primogénito, porque salió primero, y entonces le dice: dame un poco de la sopa de lentejas, tengo un hambre terrible. Y Jacob le dice: yo no te voy a dar la sopa de lentejas, tienes que venderme la primogenitura. Regalarme a mí la primogenitura y yo te doy esta sopa de lentejas. Esav le dice: a mí no me importa la primogenitura, no me interesa lo más mínimo, yo te la regalo, te la doy por un poco de sopa de lentejas. ¿Ya? Entonces, esa transacción espiritual ya causa que Jacob tiene derecho a la primogenitura, pero Yitzhak no lo sabe. Entonces Yitzhak tiene interés en darle una bendición. ¿Quién va a ser el próximo patriarca? Rivka se mete y le dice a Jacob: mira, tu papá tiene planes de darle una bendición a Esav, pero verdaderamente se supone que seas tú, porque ya había hablado con el profeta y el profeta le dijo que el menor iba a reinar y que el mayor iba a ser siervo de él. Entonces le dice: cuando él salga a cazar, para traerle comida a su padre, para que el padre le pueda dar una bendición, tráeme unos chivos y yo le voy a cocinar comida, tú se la vas a traer, y entonces
lo clásico, una de las historias más poderosas de la Torá ocurre. ¿Y eso qué ocurre? Que se pone la ropa de su hermano Esav y se pone el pelo del chivo arriba y se presenta a su padre y le dice a su padre que él es Esav y que vino a traer a recibir la bendición. Isaac, que estaba ciego, le dice, no puede ser. ¿Por qué? Porque cuando Jacob habla, le dice, el Dios de nuestros patriarcas, de tus padres, me dio a mí rápidamente la comida y por eso pude llegar enseguida. Entonces, Isaac oye eso y dice, Esav nunca habla así. Y le reconoce la voz y dice, no, esta no es la voz de Esav. Y le dice, ven, déjame tocarte, olerte. Lo toca y el pelo debe ser que es, debe ser bien peludo, debe haber sido Esav. Entonces le dice, los brazos son los brazos de Esav, pero la voz es la voz de Jacob. Y entonces va y le da la bendición. Pregunta clásica. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ya le hicieron la pregunta, que por qué la mentira y el engaño. Tremendo, tremendo, tremendo. Y antes de eso había una pregunta diciendo que la Torah dice que Isaac amó más a Esav por lo que salía de su boca. Sí, sí, sí. Yo tengo aquí por lo de la casa. Bueno, de verdad yo tenía planeado hablar un poco más sobre los edomitas, los romanos, que verdaderamente es la religión cristiana, que representa la cultura romana, que eso es lo que verdaderamente es la religión cristiana, que representa la cultura romana. Y clásicamente, dentro del pensamiento rabínico, pero desafortunadamente nos pasamos mucho tiempo en esto, clásicamente, Esav representa los edomitas, que es Roma, y su religión. Y cuando se habla de que Esav era un cazador por lo que salía de su boca, que sabía hablar bonito, esos pastores de verdad que siempre me ganan a mí porque hablan muy bien. Pero no, de verdad no me ganan, pero son vendedores con su boca. Entonces, la religión cristiana sabe cómo promover ideas, sabe cómo vender ideas. Roma siempre habla bien, siempre pone las cosas muy bonitas, pero al final está podrida, pero te la decoran de lo más bonita y no tiene fuerza. Entonces, él es el cazador con su boca, engañaba mucho a Yitzhak y por eso lo digo. Se respondía a esa pregunta. Pero no quería entrar en muchos detalles por la razón de que quiero terminar algunos temas. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Entonces Jacob entra y hay un tipo de decepción aquí. Entonces hay un tipo de mentira aquí. ¿Sabe? Preguntan, ¿cómo puede ser que la bendición que el pueblo judío recibe viene por engaño? Y yo creo que es sumamente importante entender esto. Miren, una de las formas de entender esto sería, cada vez que lo pienso, me acuerdo de una de las héroes mía, personal en la historia, Golda Meir. Golda Meir, yo creo que es correcto decir que Golda Meir es la madre del Estado judío moderno, como si nos parió. Golda Meir, ahora, no podemos decir que es una mujer perfecta o ni nada de eso, pero mucho de lo que ella hizo y dio su vida para desarrollar el Estado de Israel. Pero interesante, nunca se me olvida cuando su contacto con Sadat, y Sadat de Egipto le dice que quería pedir perdón por todas las guerras y todas las dificultades que han ocurrido. Y Golda Meir le respondió, no tengo exactamente la forma, pero la misma idea. Le respondió que ella podía perdonarlo
porque fueron a la guerra y nos mataron a nosotros. Pero no podría perdonarlo por causar que nosotros tengamos que ir a la guerra a matarlos a ellos. Entonces, la razón que oyeron bien la respuesta de Golda Meir es una respuesta muy judía. Yo no quiero matarte. Yo no quiero ir a la guerra. Yo no quiero tener que hacer esta cosa, pero para poder sobrevivir, a veces me tengo que poner la ropa de Esaf. Fíjalo bien. En otras palabras, para poder sobrevivir, nos tuvimos que poner la ropa del cazador del hombre de allá afuera, que tiene que hacer lo que tiene que hacer. Y los sabios preguntan, llegan a esta conclusión igual. Dicen, ¿y por qué Isaac quería darle una bendición a un hombre que, para poder darle la bendición a Isaac, tuvo que mandarlo a hacer una comida para que tenga algún mérito? Porque no tenía ningún mérito. Para que tenga algún mérito, por lo menos que tenga el mérito de Kibbutz, de darle honor a su padre, cocinándole algo y trayéndole comida, para poder darle una verajá. ¿Por qué quiere darle esa verajá? Porque Isaac era un profeta y sabía que el pueblo judío íbamos a pasar por muchas dificultades, muchos enemigos, y quería un pueblo judío que tenga la fuerza de defenderse. Y quería un pueblo judío fuerte, porque sabía lo que venía. Y pensó que Jacob no tenía esa fuerza, que Jacob era un hombre débil. Entonces dijo, bueno, si le doy una bendición a Esaú, tal vez esa bendición lo transforma un poco, lo encamina y el pueblo judío tiene fuerza, por lo menos. Y adicionalmente, con esa bendición que le voy a dar, lo arreglo un poco. Cuando llega Jacob, y él se da cuenta, espera un momento, este es Jacob, de verdad que ha venido a robarse la bendición. Dice, espérate, calculé mal. Este es un hombre que tiene mérito espiritual. Este es un hombre que tiene su camino correcto, pero tiene la picardía, tiene la fuerza para sobrevivir lo que le va a pasar. Entonces le da bendición. En otras palabras, a veces nosotros, el pueblo judío, tenemos que hacer, como Golda dice, para descansar, tenemos que hacer cosas que son desagradables para nosotros, pero lo vamos a hacer para sobrevivir. En otras palabras, el camino correcto del judaísmo no es el camino de un tonto. El camino del judaísmo es, si tenemos que ir a la guerra, vamos a la guerra. Si tenemos que matar, vamos a matar. Si tenemos que hacer algo, tenemos que hacerlo. No es un judaísmo como se presenta en las religiones de hoy en día. Bueno, una ley absoluta que no puedes hacer esto, que no puedes hacer lo otro. No, no, no. Si alguien, Haz Shalom, de Bar Minan, se enferma en Shabbat, se viola Shabbat para salvarle la vida. Si uno hace lo que uno tiene que hacer para sobrevivir. En mi humilde opinión, vienen los católicos a forzar a los judíos a convertirse al catolicismo. No tenemos ruta de escape, sí. ¿Qué es lo que quieres que Dios diga? Yo digo lo que tú quieras. Cuando me dejes tranquilo, entonces busco una ruta de escape. Es la historia de los Anosim. Gracias a Dios, nosotros estamos aquí. Somos millones y millones de personas que le vamos a dar una contribución grandísima al pueblo judío y vamos a bendecirlo. ¿Por qué? Porque no nos dimos por vencidos, no somos ningunos tontos. Estamos vivos, estamos aquí. Existe la posibilidad de que nosotros vamos a retornar. Entonces a mí me parece que lo que ocurrió en esta parashá es que verdaderamente Isaac vio que de verdad había aquí una persona que iba a ser el patriarca del pueblo judío, que no se iba a dar, que no era muy débil, pero que iba a tener esa bendición, le da esa bendición. Se entera Esaú cuando viene y se vuelve enemigo del pueblo judío y tiene un plan de matarlo. Esaú sabiendo que, voy a terminar con ya 2 minutos más. Esaú sabiendo que Jacob
Esav sabiendo que Yitzhak le dijo a Jacob que vaya a casarse a Padán Aram, coge y se casa con una descendiente de la casa de Ismael, porque se da cuenta que el padre no está muy contento con las mujeres que él estaba casando y para dejar la idolatría. Entonces tiene todavía, Esav todavía tiene, el edomita todavía tiene algún deseo, de alguna forma, ser agradable al padre. Queda una promesa, una posibilidad dentro del edomita de que se puede restaurar, porque verdaderamente a veces hace cosas locas y hace cosas malvadas, pero al fin puede existir la posibilidad que da algún arrepentimiento para el edomita que puede encaminarse correctamente. La perashá termina con, interesante, la experiencia de Yitzhak cuando se mudan para otra sección y abre una serie de pozos, 3 pozos. 2 son tapados, el tercero se mantiene. De acuerdo con el Ramban Nachmanides de Gerona, dice que esos 2 pozos es proféticamente los 2 templos de Israel que nuestros enemigos taparon. El tercer pozo no va a ser tapado. Ese es el tercer templo que nosotros vamos a poder contribuir. Al final de la parashá, cuando Abraham se muere, con esta idea voy a terminar. Cuando Abraham se muere, la Torá nos dice que Yitzhak y Ismael, los 2 hijos de Abraham, lo entierran en la caverna de Machpelah que él había comprado para enterrar a Sarah, en la caverna de Machpelah. Lo entierran ahí. Y lo encuentro interesante que anteriormente, antes de esto, la Torá nos había presentado cuando Dios le habla a Abraham, le dice, sacrifica tu único hijo, a Isaac. Ahora, en la muerte de Abraham, nos presenta que los 2 hijos de Abraham lo enterraron. ¿Qué ocurrió? De pronto, ¿por qué Ismael se volvió hijo de Abraham? Nosotros sabemos entonces, lo que ocurrió a los patriarcas es una señal para lo que va a ocurrir en el futuro profético. Y eso es que va a ocurrir el día que los ismaelitas, los descendientes de Ismael, los árabes, van a arrepentirse y van a retornar a la casa de Abraham. Y va a haber paz. Pero para poder causar que los árabes hagan teshuvá, la Torá nos dice un secreto. Los árabes no van a hacer teshuvá hasta que nosotros hagamos teshuvá. Cuando nosotros nos vuelvamos a dedicar al camino de Abraham, de nuestro patriarca, y sirvamos como ejemplo, entonces nuestros hermanos, de verdad los primos, los ismaelitas, también van a ser hijos de Abraham. Nosotros tenemos que tomar el primer paso para causar la paz. Y no es darse por vencido a los árabes. La forma de traer la paz es identificarnos completamente con el camino de Abraham, retornar a ese camino de nuestros patriarcas, y eso va a causar que el resto de las naciones también retornen y va a haber paz. También vemos en esta parashá que en el momento, nada más quiero mencionarlo porque tiene relación a la orden de la tefilá, y entonces voy a tomar una sola pregunta porque ya hemos estado respondiendo a las preguntas. Pero interesante que vemos que cuando Dios le manda a Abraham a sacrificar a su hijo, Abraham se levanta muy temprano por la mañana para hacer esa mitzvah. Luego entonces en esta parashá vemos que cuando Eliezer regresa con Rivka,
que dice la Torá que Isaac había salido afuera al campo por la tarde. ¿Y qué es lo que estaba haciendo ahí? Orando. Entonces ya sabemos que Shaharit, la orden de la mañana, viene de Abraham. Y Minjá viene de Yitzhak. Ya lo vemos que salió por la tarde a orar. Y luego vamos a ver en la Torá que Jacob le ora a Dios de noche. Y de ahí nosotros aprendemos Arbit. Entonces la oración de la mañana, Shaharit, es el patriarca Abraham, lo instituye. La oración de Minjá, instituida por Yitzhak por la tarde. Y la oración de la noche, Arbit, instituida por Jacob, que oró de noche. ¿Ya? Y una cosa más, que juntas, Shaharit, Minjá y Arbit, forman la palabra Shema. ¿Ya? Con eso vamos a terminar. ¿Hay una pregunta más o todo el mundo? Yo creo que hoy, señores, hablándoles en cubano, hoy ustedes le sacaron el guarapo a la caña. Hoy ustedes verdaderamente me sacaron de verdad la esencia de lo que es importante aclarar sobre el camino auténtico, de cómo interpretar el camino normal del judaísmo, no de las sectas que se están presentando por la red, como si ellos verdaderamente están representando el judaísmo. Y verdaderamente lo que me motiva a mí en extender el camino de la Torá, que es una afiliación a la Kedushá, a la santidad, que se va desarrollando por el medio del intelecto, la práctica, el estudio, el desarrollo humano de toda la humanidad. Yo quiero darle las gracias. Yo no sé quién fue que hizo la pregunta que causó todo ese intercambio, pero yo creo que es sumamente importante y por esa razón, gracias de todo corazón por sintonizar con nosotros, para hacer la pregunta y aclarar esa diferencia. Les deseo una Shabbat Tov, una buena semana y gracias a todos. ¿Ya? Luz de Israel.